Derecho Penal, lecciones séptima y octava. Aquí apreciamos los diferentes puntos que abordaré en este vídeo. Empecemos con la lección 7. Causas de justificación. Empecemos con las cuestiones generales de las causas de justificación. El hecho de que una conducta sea típica no implica necesariamente que sea antijurídica. El derecho penal admite que determinadas conductas, aun encajando en un tipo penal, resulten jurídicamente lícitas cuando concurre una causa de justificación. Las causas de justificación excluyen la antijuridicidad del hecho, de modo que la conducta se considera conforme a derecho. Su efecto no se limita al ambiente penal, sino que se extiende a todo el ordenamiento jurídico, convirtiendo la conducta justificada en un modelo legítimo de orientación de conducta y excluyendo cualquier responsabilidad jurídica. Esto permite distinguirlas de las causas de excusa, que excluyen la culpabilidad pero mantienen la ilicitud del hecho. Solo las causas de justificación obligan a terceros a tolerar las consecuencias de la conducta del autor. El fundamento común de las causas de justificación es el principio de solidaridad, según el cual el agresor, y en determinados casos terceros, debe soportar los efectos de la conducta necesaria para proteger un bien jurídico. Esta exigencia solo es legítima cuando la actuación resulta necesaria. El Código Penal reconoce expresamente diversas causas de justificación, entre ellas la legítima defensa, sin perjuicio de otras reconocidas en normas extrapenales. Bien, veamos pues la legítima defensa. La legítima defensa es una causa de justificación que ampara las conductas necesarias para repeler una agresión ilegítima procedente de una persona. Su reconocimiento se explica por la subsidiariedad del Estado, que no siempre puede ofrecer una protección inmediata de los bienes jurídicos. Su fundamento se encuentra en el principio de solidaridad, nuevamente, que obliga al agresor a soportar las consecuencias de su ataque, y la subsidiariedad, que legitima la defensa privada solo cuando la protección estatal no puede actuar a tiempo. Para apreciar la legítima defensa deben concurrir los siguientes requisitos. Agresión ilegítima. Debe existir un ataque procedente de una persona contra bienes jurídicos propios o de terceros, siendo posible la defensa de bienes ajenos. En principio, cualquier bien jurídico puede ser defendido, aunque la defensa de bienes patrimoniales solo se justifica cuando existe un riesgo añadido para bienes personales. Frente a ataques animales no hay legítima defensa, sino estado de necesidad, salvo que el animal actúe como instrumento de una persona. La agresión debe ser real. Si solo es imaginada, el problema se sitúa en el ámbito del error. También puede consistir una omisión, cuando el agresor se encuentra en posición de garante. Bien, en un segundo caso es el de la agresión actual o inminente. La agresión debe estar en curso, ser inmediata o ser inmediatamente próxima. No cabe legítima defensa frente a agresiones ya finalizadas. No es necesario el inicio de la ejecución típica, bastando actos preparatorios típicos que revelen claramente la inminencia del ataque. Bien, antijuridicidad de la agresión. La agresión debe ser antijurídica. No cabe la legítima defensa frente a actuaciones justificadas ni frente a actuaciones conforme a derecho. Tampoco existen supuestos de riña mutuamente aceptada. Necesidad racional del medio empleado. La defensa debe realizarse mediante el medio menos gravoso de entre los disponibles, que sea idóneo para repeler la agresión. No se exige proporcionalidad estricta. La evaluación debe hacerse ex ante. El uso de un medio innecesariamente más grave constituye un exceso que excluye la justificación. Ausencia de provocación suficiente. No debe existir una provocación relevante por parte del defensor. No se exige provocación antijurídica. Basta con la creación imputable del riesgo. Quien provoca no puede ampararse en la legítima defensa. Veamos pues los límites de la legítima defensa. La legítima defensa no opera de forma ilimitada. Sus límites derivan del principio de solidaridad, que solo obliga a la comunidad a tolerar la defensa dentro de márgenes razonables. En particular, se excluyen reacciones extremadamente intensas en defensa de bienes patrimoniales cuando no existe peligro para bienes personales. No es legítimo causar la muerte o lesiones graves al agresor para proteger exclusivamente un bien material.
Asimismo, existen deberes de tolerancia frente a conductas socialmente molestas, pero que no justifican una reacción defensiva violenta, como sucede en determinados conflictos de convivencia. En el ámbito de las actuaciones policiales, la defensa se encuadra normalmente en el cumplimiento del deber, con exigencias reforzadas de necesidad y racionalidad. El uso de la fuerza debe limitarse a lo estrictamente necesario, quedando excluidas actuaciones gravemente lesivas cuando no exista riesgo para bienes personales fundamentales. La defensa de terceros puede admitirse frente a agresiones inminentes, pero nunca como actuación meramente preventiva. Bien, veamos la lección 8. Estado de necesidad justificante. Empecemos con el planteamiento general y la ubicación sistemática. Esta necesidad aparece en el derecho penal como una figura destinada a resolver situaciones de conflicto, en las que la preservación de un bien jurídico exige la lesión de otro. En el artículo 20.5 del Código Penal contempla el estado de necesidad dentro del catálogo de causas de exclusión de la responsabilidad criminal, pero su configuración legal no distingue expresamente entre supuestos justificantes y meramente exculpantes. Esta ausencia de diferenciación normativa explica que la doctrina y la jurisprudencia hayan tenido que delimitar conceptualmente cuando el estado de necesidad excluye la antijuridicidad, estado de necesidad justificante, y cuando se limita a excluir la culpabilidad, estado de necesidad exculpante. Desde una perspectiva sistemática, el estado de necesidad justificante se integra en el ámbito de las causas de justificación junto a la legítima defensa y el cumplimiento de un deber, en la medida en que el ordenamiento autoriza la conducta típica, cuando ésta se dirige a la salvaguarda de un interés jurídicamente preponderante. No se trata, por tanto, de una mera comprensión psicológica del autor ni de una atenuación de la reprochabilidad, sino de una valoración objetiva de la licitud del hecho. El elemento nuclear del estado de necesidad justificante es la ponderación de intereses. El derecho penal admite que ante una situación de peligro se sacrifica un bien jurídico si ello resulta indispensable para salvar otro de mayor entidad, siempre que se respeten determinadas condiciones estrictas. Esta ponderación no se realiza desde criterios puramente subjetivos o morales, sino desde una valoración jurídica, atendiendo a la posición que los bienes ocupan en el sistema normativo. Veamos pues el fundamento del principio de solidaridad. El fundamento último del estado de necesidad justificante, como hemos dicho antes, se encuentra en el principio de solidaridad, entendido como un principio estructural del ordenamiento jurídico que impone a los miembros de la comunidad la obligación de soportar determinados sacrificios cuando ello resulta imprescindible para evitar un mal mayor. Este principio se manifiesta en múltiples ámbitos del derecho y no es exclusivo del derecho penal. El derecho civil, por ejemplo, se impone al propietario la obligación de tolerar injerencias necesarias en su esfera jurídica para evitar daños graves e inminentes, siempre que el perjuicio causado sea proporcionado. El derecho penal, al incorporarse el estado de necesidad justificante, traslada esta lógica solidaria al ámbito de la tipicidad y la antijuridicidad. La solidaridad explica dos consecuencias esenciales: que el deber de soportar el sacrificio no recae exclusivamente sobre quien ha provocado el peligro, sino que puede afectar también a terceros ajenos a la situación de riesgo, y que la licitud de la conducta no depende del consentimiento del titular del bien sacrificado, sino una valoración objetiva realizada por el ordenamiento. Ahora bien, precisamente porque se impone un sacrificio a otro, el estado de necesidad justificante exige una ponderación especialmente rigurosa, más estricta que en otras causas de justificación como la legítima defensa. Veamos pues la colisión de intereses jurídicos. El estado de necesidad presupone que siempre una colisión de intereses jurídicos. Esta colisión puede adoptar diversas formas, pero en todos los casos se plantea el mismo problema. No es posible salvar todos los bienes en conflicto, de modo que la protección de uno implica necesariamente la lesión de otro. La colisión solo puede resolverse mediante el estado de necesidad justificante cuando los intereses en conflicto son desiguales y desde el punto de vista jurídico, y el interés salvado es claramente preponderante respecto al sacrificado. Cuando los intereses son equivalentes o no comparables, por ejemplo, vida contra vida en determinados supuestos, el ordenamiento no puede declarar ilícita la conducta,
aunque sí pueda comprender la actuación del autor desde el punto de vista de la culpabilidad. En estos casos no hay justificación, sino en su caso excusa. La ponderación no se realiza de manera abstracta, sino atendiendo al caso concreto, a la intensidad del peligro, a la entidad de los bienes afectados y a la relación del sujeto con dichos bienes. Veamos pues la colisión de deberes. Una modalidad especialmente relevante de estado de necesidad es la colisión de deberes. Esta se produce cuando un sujeto se encuentra jurídicamente obligado a cumplir dos deberes incompatibles, de modo que el cumplimiento de uno implica necesariamente el incumplimiento del otro. El ordenamiento jurídico no puede exigir lo imposible, ni puede imponer deberes contradictorios. Por ello, cuando ambos deberes son del mismo rango y el sujeto se ve forzado a elegir, el cumplimiento de uno de ellos puede operar como causa de justificación, siempre que la elección se realice conforme a criterios jurídicamente razonables. La determinación del deber prevalente exige atender a el interés protegido por cada deber, la posición jurídica del sujeto, por ejemplo, su condición de garante, y el contexto concreto en el que se produce la colisión. En estos supuestos, la justificación no deriva tanto del sacrificio de un bien en favor de otro, sino de la imposibilidad estructural de cumplir simultáneamente todas las exigencias normativas. Veamos pues el estado de necesidad defensivo y el estado de necesidad agresivo. Aunque el Código Penal no establece esta distinción, la doctrina diferencia entre estado de necesidad defensivo y estado de necesidad agresivo en función del origen del peligro. En el defensivo se da cuando el peligro procede de la esfera del titular del bien sacrificado. En estos casos, la persona que sufre la injerencia es quien ha generado el riesgo, directa o indirectamente. La justificación resulta aquí más clara, pues el sacrificio del bien aparece como una reacción frente a un peligro imputable a su titular. El estado de necesidad agresivo se produce cuando el peligro no procede de la esfera del sujeto que sufre la lesión. Aquí el sacrificio se impone un tercero ajeno a la situación de riesgo, lo que solo puede justificarse sobre la base del principio de solidaridad. Precisamente por ello, este tipo de estado de necesidad exige una ponderación especialmente estricta, tanto en lo relativo a la proporcionalidad como a la necesidad de la conducta. Bien, los requisitos del estado de necesidad justificante, en el artículo 20.5 del Código Penal. Para que el estado de necesidad tenga eficacia justificante deben concurrir cumulativamente los siguientes requisitos, cuya interpretación ha sido perfilada por la doctrina de jurisprudencia. En primer lugar, existencia de una situación de necesidad, de existir un peligro actual o inminente para un bien jurídico. No basta con un riesgo remoto, hipotético o futuro. El peligro debe ser real y exigir una reacción inmediata. Punto 2. Proporcionalidad entre el mal causado y el mal evitado. El mal causado no debe ser mayor que el mal evitado. Esta exigencia constituye el núcleo del estado de necesidad justificante. No se trata de una comparación meramente cuantitativa, es una evaluación jurídica de los intereses en conflicto. En tercer lugar, la necesidad de la conducta. La conducta ha de ser indispensable para evitar el peligro. Si existen medios alternativos menos lesivos, igualmente eficaces, la justificación desaparece. Y por último, la falta de provocación intencionada. No puede invocar el estado de necesidad quien ha provocado dolosamente la situación de peligro. La provocación imprudente plantea problemas específicos y puede excluir o limitar la justificación según el caso. Es importante subrayar que no se exige el éxito de la conducta salvadora, basta con que el autor actúe para evitar un mal, conforme a una ponderación jurídicamente adecuada. Alcance del deber de tolerancia. Una consecuencia central del estado de necesidad justificante, derivada directamente del principio de solidaridad, es la existencia de un deber jurídico de tolerancia por parte del titular del bien sacrificado. Cuando concurren los requisitos del artículo 20.5, el ordenamiento no solo excusa la conducta del autor, sino que declara lícita la injerencia, lo que implica que el perjudicado debe soportar jurídicamente el daño. Este deber de tolerancia no se fundamenta en una relación previa entre autor y perjudicado, ni exige que el segundo haya generado el peligro. Basta con que el sacrificio impuesto sea proporcionado y necesario para evitar un mal mayor. La justificación, por tanto, no depende del consentimiento del titular del bien lesionado, sino de la valoración objetiva realizada por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, el deber de tolerancia no es ilimitado. Solo existe cuando el bien sacrificado es jurídicamente de menor valor que el salvado, el sacrificio es indispensable y no existe una alternativa menos lesiva. En caso contrario, la conducta deja de estar justificada y puede resultar antijurídica, aunque eventualmente excusable.
Veamos pues el estado de necesidad de responsabilidad civil. La exclusión de la antijuridicidad penal no implica necesariamente la exclusión de toda responsabilidad jurídica. En el estado de necesidad justificante puede subsistir una responsabilidad civil fundada precisamente en el principio de solidaridad. El derecho civil admite que, aun cuando una conducta sea lícita desde el punto de vista penal, el perjuicio sufrido por el titular del bien sacrificado deba ser indemnizado, en la medida en que ha soportado un daño en beneficio de otro. Esta indemnización no tiene naturaleza sancionadora, sino compensatoria, y responde a criterios de equidad. De este modo, el estado de necesidad justificante pone de manifiesto la autonomía relativa entre la antijuridicidad penal y las consecuencias civiles del hecho, y confirma que la licitud penal no excluye automáticamente toda obligación de reparar el daño causado. Veamos pues las aplicaciones sectoriales del estado de necesidad. Esta necesidad justificante adquiere especial relevancia en determinados ámbitos sectoriales. Desde la colisión de intereses y la imposición de sacrificios resultan particularmente frecuentes en primer lugar, el ámbito sanitario. En el ámbito sanitario, el estado de necesidad puede justificar intervenciones médicas que lesionan bienes jurídicos como la integridad corporal cuando resultan indispensables para salvar un bien mayor entidad, como la vida o la salud grave del paciente o de terceros. Estos supuestos plantean una estrecha relación con el consentimiento del paciente, pero no se identifican plenamente con él. En determinadas situaciones de urgencia vital, la intervención puede estar justificada incluso en ausencia de consentimiento, cuando la demora comporte un peligro grave o inmediato y no sea posible obtener una manifestación válida de voluntad. El fundamento de la justificación no es aquí la autonomía del paciente, sino la necesidad objetiva de evitar un mal mayor conforme a criterios médicos y jurídicos. Por otro lado, intervenciones sobre bienes ajenos. Otro ámbito relevante es el de la injerencia sobre los bienes ajenos, como la ocupación temporal de inmuebles, la destrucción de cosas o el acceso forzoso a propiedades privadas para evitar un peligro grave, por ejemplo, incendios, inundaciones o situaciones de rescate. En estos casos, el estado de necesidad justificante legitima la conducta cuando la lesión del derecho de propiedad resulta indispensable para proteger bienes jurídicos de mayor valor, como la vida o la integridad física de las personas. El propietario afectado tiene el deber de tolerar la injerencia sin perjuicio de la eventual compensación económica que proceda. Veamos pues la diferencia entre estado de necesidad justificante y exculpante. Resulta esencial distinguir el estado de necesidad justificante del estado de necesidad exculpante, mientras el primero excluye la antijuridicidad, el segundo se limita a excluir la culpabilidad, manteniendo intacto el carácter antijurídico del hecho. Bien, la diferencia se manifiesta en varios planos. En el estado de necesidad justificante la conducta es lícita y genera un deber de tolerancia, y en el estado de necesidad exculpante la conducta sigue siendo antijurídica, pero el autor no es reprochable penalmente. Esta distinción tiene como consecuencias relevantes, entre otras, en materia de participación, la legítima defensa frente a la conducta y la responsabilidad civil. Relación con la legítima defensa. Aunque tanto el estado de necesidad como la legítima defensa resuelven situaciones de conflicto, su estructura y fundamento son distintos. En la legítima defensa existe una agresión ilegítima, lo que legitima una reacción defensiva sin necesidad de ponderar intereses. En esta necesidad, en cambio, no hay agresión ilegítima, sino una situación de peligro que obliga a ponderar bienes jurídicos. Por ello, la exigencia de proporcionalidad es mucho más estricta en el estado de necesidad que la legítima defensa, y la justificación se apoya en la solidaridad, no en la idea de repulsa frente a la agresión injusta. Cumplimiento del deber y ejercicio de derecho, oficio o cargo. Bien, veamos la ubicación sistemática y la previsión legal. Cumplimiento de un deber y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo aparecen recogidos en el artículo 20.7 del Código Penal, como causa de exclusión de la responsabilidad criminal. Al igual que sucede en el estado de necesidad justificante, se trata de causas de justificación, es decir, supuestos en los que la conducta típica no es antijurídica porque el propio ordenamiento jurídico la impone o la autoriza. Desde el punto de vista sistemático, estas causas se diferencian de la legítima defensa y estado de necesidad en que no parten de una situación de agresión ni de peligro, sino de la existencia de una norma jurídica previa que habilita o impone la conducta. En el núcleo de la justificación no se encuentra una situación fáctica excepcional, sino la estructura normativa del ordenamiento. Veamos pues el fundamento general. El
Fundamento del cumplimiento del deber y el ejercicio legítimo de un derecho se basa en una idea esencial. El derecho no puede prohibir lo que él mismo ordena o permite. Si una conducta viene impuesta por una norma jurídica o se encuentra amparada por un derecho reconocido, carece de sentido calificarla como antijurídica. En estos supuestos, la exclusión de la antijuridicidad no responde a una ponderación de intereses como en el estado de necesidad, sino a la coherencia interna del sistema jurídico. Este fundamento explica dos consecuencias importantes. La primera, la fuente del deber o del derecho no tiene por qué ser penal. Puede proceder de normas constitucionales, administrativas, civiles o de cualquier otro sector de ordenamiento. En segundo lugar, la justificación no es ilimitada, solo alcanza las conductas realizadas dentro de los límites del deber o del derecho reconocido. En el cumplimiento de un deber, justifica conductas típicas cuando el sujeto actúa en virtud de una obligación jurídica concreta que le impone realizar una determinada conducta, aun cuando ésta pueda lesionar bienes jurídicos ajenos. Esto debe derivar, entre otros supuestos, el ejercicio de funciones públicas, de una posición de garante o deberes institucionales específicos. No basta con invocar genéricamente la existencia de un deber para que opere la causa de justificación. Es necesario que el deber esté jurídicamente reconocido, la conducta realizada sea necesaria para su cumplimiento y se respeten los límites materiales impuestos por ordenamiento. Si el sujeto se extralimita, la conducta deja de estar justificada y puede convertirse en antijurídica. Cumplimiento del deber y colisión de deberes. En el cumplimiento de un deber adquiere especial relevancia en los supuestos de colisión de deberes ya tratados parcialmente en relación con esta necesidad. Cuando el sujeto se enfrenta a dos deberes incompatibles, el incumplimiento de uno de ellos puede quedar justificado si el ordenamiento no ofrece criterios claros de prioridad y ambos deberes tienen un rango similar. En estos casos, la justificación se fundamenta en la imposibilidad estructural de cumplir simultáneamente las exigencias normativas. El sujeto no actúa arbitrariamente, sino dentro de un margen de decisión jurídicamente tolerado. El ejercicio legítimo de un derecho. El ejercicio legítimo de un derecho excluye la antijuridicidad cuando el sujeto actúa dentro del ámbito normativo del derecho que le ha sido reconocido. El derecho opera aquí como una causa de autorización que legitima la lesión de bienes jurídicos ajenos en la medida en que dicha lesión resulta inherente al ejercicio del derecho. La justificación solo alcanza las conductas realizadas conforme a la función y los límites del derecho. Si el titular excede esos límites, la conducta deja de estar amparada y puede resultar penalmente relevante. Este criterio resulta especialmente importante en derechos que implican riesgos o injerencias para terceros, donde el ordenamiento acepta ciertos daños como consecuencia normal del ejercicio legítimo del derecho, pero no tolera actuaciones desproporcionadas o innecesarias. Por último, el ejercicio de oficio o cargo. Este, especialmente cuando se trata de funciones públicas, constituye una manifestación cualificada del cumplimiento de deberes jurídicos. Estos supuestos, la justificación, se apoya en la necesidad de permitir a las autoridades y funcionarios cumplir eficazmente sus funciones, incluso cuando ello implique restricciones de derechos o el uso de la fuerza. Para que el ejercicio de oficio o cargo opere como causa o justificación, deben concurrir varios requisitos: que la actuación esté legalmente atribuida, que se realice dentro de las competencias del cargo y que se respete los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad y que no concurra en arbitrariedad. La simple condición de autoridad o funcionario no basta por sí sola para justificar la conducta. Uso de la fuerza y coacción estatal. Un ámbito especialmente sensible de ejercicio de oficio o cargo es el abuso de la fuerza por parte del Estado. Las actuaciones policiales, penitenciarias o administrativas que implican coacciones físicas o restricción de derechos fundamentales solo quedan justificadas cuando se realizan conforme a la ley y respetan los principios que rigen el uso legítimo de la fuerza. El derecho penal integra aquí normas procedentes del derecho constitucional y administrativo, de modo que la licitud penal de la conducta depende de su adecuación al marco normativo extrapenal. Cuando se vulneran estos límites, la conducta deja de estar justificada y puede constituir un delito, aun cuando se haya realizado en el ejercicio formal del cargo. Veamos la relación con las medidas estatales de restricción de derechos. El cumplimiento del deber y el ejercicio de oficio o cargos se conectan directamente con las medidas estatales de restricción de derechos, como detenciones, registros, internamientos o intervenciones coercitivas.
Estas medidas solo quedan justificadas cuando están previstas por la ley, persiguen un fin legítimo y se aplican de forma necesaria y proporcionada. La justificación penal no es automática, sino que exige un control material de la actuación. Veamos pues entonces los límites comunes a todas estas causas de justificación. Tanto en el cumplimiento del deber como en el ejercicio de derechos u oficios existen límites comunes, como la prohibición del abuso, el respeto al principio de proporcionalidad, la necesidad de la conducta y la exclusión de actuaciones arbitrarias. Cuando estos límites se sobrepasan, la conducta pierde su carácter justificante, aunque pueda dar lugar, en su caso, a formas de responsabilidad atenuada. Bien, aquí finalizo esta lección. Like y suscríbete.